Aquellos que opinaban cuando empezamos el ejercicio fiscal que íbamos a estar en una fase contractiva de la economía, con inflación alta, inclusive con decrecimiento, pero los números analizados por el sector privado, por el sector público y desde el punto de vista riguroso que tiene el Banco Central, dice lo contrario. Un crecimiento poco en el primer trimestre, un crecimiento un poco mayor, bastante mayor con respecto al primero, de 2,6, las actividades de alimentos todas creciendo y con algunas dificultades en algunos sectores que, tomando las decisiones correctas en lo que queda de trimestre, tercero y lo que queda del año, se pueden apuntalar y prepararnos para un 2014 con resultados importantes. Hablaba allí el ministro de Finanzas, Nelson Merente, además expresidente del Banco Central de Venezuela, acerca de los temas que ya hemos venido conversando con el nuevo presidente del BCB, Eudomar Tovar. Crecimiento durante el primer semestre, pero también las expectativas de cara a este segundo semestre, bueno, que ya comenzó, ya vamos al noveno semestre de este año 2013, decía, capacidades para apuntalar la economía y entrar a un 2014 de mayor crecimiento. ¿Qué elementos sustentan esta aseguración del presidente, del ministro de Finanzas, Nelson Merente? Mira, tenemos seguridad de que la economía va a seguir creciendo. De hecho, en los análisis preliminares que se están haciendo, hemos observado que la tendencia es a seguir creciendo por muchas razones. Uno, construcción va a agarrar su impulso nuevamente, aunque está, si se quiere, un poco ralentizado, pero va a agarrar su impulso. El sector manufacturero indudablemente también va a seguir creciendo. De hecho, estamos haciendo un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y el Banco Central para fortalecer la industria manufacturera, no solamente desde el punto de vista de producción nacional, sino producción nacional para exportar. De hecho, se ha venido haciendo un conjunto de actividades bien importantes con muy buena aceptación de productos venezolanos en ferias internacionales, específicamente la que se hizo en Montevideo, que la coordinó Bancoe y el Ministerio de Comercio, tuvo una aceptación bien importante. Posteriormente se hizo una en Guayaquil con una aceptación también bien interesante, y eso significa que ese es el camino. Además de eso, el impulso que le está dando el ministro Izarra al sector turismo, el gobierno nacional al sector turismo, también va a tener sus efectos. Por supuesto, esta actividad, producción de servicios del gobierno general, tiene un impacto significativo. Fíjate que yo te decía, bueno, que en el marco de la política de inclusión social, bueno, este sector cómo ha venido creciendo significativamente. Fíjate tú, y traigo una cifra que me ha llamado la atención. Por ejemplo, el consumo de carne de cerdo en 1999 era de 3 kilogramos, consumo per cápita. En el 2013 es de 12. El consumo de aves, especialmente pollo, el consumo per cápita era de 21 kilogramos. En el 2013 es de 44 kilogramos. Es decir, las personas en todo ese lapso de esta política de inclusión han tendido entonces a sustituir carbohidratos por proteína. Y eso tiene un impacto sobre el desarrollo humano desde el punto de vista de crecimiento, etcétera, con cifras reconocidas a nivel internacional. Y por supuesto, en esto hay que entender que esa inclusión social no ha sido única y exclusivamente para cierto y determinado sector, sino que es para toda la población. En el año 1999 aproximadamente habían unos 300.000 pensionados, hoy hay 2.500.000 personas que reciben ingresos mínimos o salarios mínimos. Por supuesto, eso tiene un impacto sobre la economía porque irriga en una forma, si se quiere, abierta, democrática, como muchas otras acciones que se han tomado desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de salud, que independientemente de los problemas que en los últimos días se han escuchado, hay que reconocer que ha habido una acción importante del gobierno nacional con eso, y sobre todo desde el punto de vista de la inclusión a las personas mayores. Por supuesto, ves tú que es algo importante que también me llama la atención. Estamos en una economía que, dicen los analistas, bueno, el caos. Pero vete al interior de la República y ve cómo están los vacacionistas
disfrutando de su asueto escolar con sus correspondientes hijos o familiares. Y observas una demanda fuerte, es producto de toda esta irrigación de democratizar el capital, de democratizar la riqueza, y por supuesto esa distribución presiona precisamente por una demanda que crece y una oferta que viene creciendo, pero que hay que reconocer que esa oferta no es bien importante para esa demanda. Entonces allí hay que enfocar el impulso, y es eso precisamente lo que está haciendo el Ejecutivo en los actuales momentos. Sobre eso quisiera algún comentario que a algún modo refleje qué tipo de acciones pueden tomarse, porque para nadie, a lo mejor probablemente muy pocas personas tengan dudas respecto al crecimiento de la economía venezolana y cómo eso ha incrementado las posibilidades de adquirir distintos bienes de parte de la población. Hay un crecimiento evidente. Sin embargo, el tema de la demanda o capacidades que tenga la República, la nación, para estar a la altura de esos niveles de consumo, a veces no pareciera verse satisfecha cuando se observan elementos, en el caso de las importaciones, mencionábamos ahorita el tema de los alimentos y otros rubros, ¿no? ¿Qué acciones hacen falta, no solamente propiciadas por el sector público, sino también en cuanto a la participación que deba tener el sector privado para colocar la oferta de bienes y servicios a la altura del consumo nacional? Bueno, ahí, como te dije, se viene tomando un conjunto de acciones que son bien importantes. Por ejemplo, en el caso específico, hay que entender que la economía venezolana hay que diversificarla. No puede ser una economía dependiente únicamente del sector petrolero, y para eso hay que diversificarla desde el punto de vista de manufacturero, y por supuesto también darle posibilidades al crecimiento del turismo, y en ese ámbito se está trabajando. Claro, son políticas que no se van a hacer de la noche a la mañana, pero hay que reconocer que hay un trabajo bien importante e interesante. Y en ese sentido eso tiene que ir acompañado de ciertos incentivos. Mejorarlos para que se vayan al mercado internacional, no solamente para la producción interna, sino irse también al mercado internacional, acompañado precisamente de actividades complementarias del Ejecutivo Nacional, de donde el Banco Central cumple un rol importante, porque en esa coordinación que viene desarrollando el Ejecutivo Nacional conjuntamente, o el Banco Central conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, indudablemente nosotros pasamos información que es necesaria para que el Ejecutivo pueda tomar decisiones y en consecuencia tomar pues el rumbo que se está generando. Por supuesto, eso es constante, es permanente, y en ese ámbito, bueno, las señales que se están observando, no solamente a través del Banco Central, sino a través del vicepresidente para el área económica, doctor Nelson Merente, por supuesto, esto facilita una coordinación férrea y, por supuesto, la toma de decisiones para impulsar los sectores que ya te he mencionado. Claro, hay que tomar algunas consideraciones para darles impulso, y ya ves que en ese ámbito donde se atendieron a más de 4.000 personas, 4.000 empresas, 4.500 empresas, en esas mesas técnicas, bueno, se detectaron un conjunto de situaciones desfavorables para la industria, y allí particularmente se han venido corrigiendo. Claro, son excesivas, se está trabajando, continuamos trabajando, pero tengo la plena seguridad que en ese ritmo que se viene haciendo, nosotros vamos a tener los resultados favorables, y en consecuencia una industria manufacturera, un sector turismo importantes que pueden generar ingresos fundamentales para el país, complementarios a la actividad petrolera y con mejores resultados para la población, porque eso se va a traducir en empleo, se va a traducir en ingresos y por supuesto en consumo. Y a medida que se incremente esa actividad productiva, indudablemente que los resultados son favorables para todos. Si hablamos del tema económico en el primer semestre de este 2013, si bien se ha mantenido un crecimiento del Producto Interno Bruto, también ha habido, caso específico de la inflación, cifras significativas, por encima del 20% en el primer semestre, lo cual refleja una situación compleja en ese aspecto. ¿Cuál es la expectativa para este segundo semestre y, de algún modo, cómo frenar que es uno de los elementos que más preocupa, ¿no?, el tema de la inflación? Bueno, indudablemente la inflación es un flagelo de hace muchos años. Incluso a nivel internacional, aunque los montos no son significativos, estamos observando que hay un rebrote inflacionario a nivel internacional. Con eso no quiero justificar el caso de Venezuela. El caso de Venezuela hay que reconocer que hay un problema que se manifestó más que todo este año, pero hay que tomar en consideración diferentes factores. Uno, creo que hay ciertos actores económicos que están jugando a situaciones desde el punto de vista
crear expectativas negativas con respecto a este tema. ¿Económicos nacionales o económicos nacionales e internacionales incluso, por muchas razones. Pero además de eso hay otras cosas, otras cuestiones que hay que considerar. Hay una estructura, una oferta productiva que, como ya lo he manifestado, es pequeña comparativamente con esa enorme demanda y por supuesto eso también genera un problema. Hay algunas situaciones que desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista comercial, hay que conjugar mejor para lograr algunos aspectos favorables para todos los sectores. Y por supuesto también hay otros temas que tienen que ver desde el punto de vista de la coordinación, que algunas veces se puede romper por cualquier situación y también esto impacta sobre el índice inflacionario. Y también hay que ver otras situaciones desde el punto de vista estacional de los productos que se producen. Pero en el marco de esa férrea coordinación que estamos realizando, ya se está viendo que hay una desaceleración en cuanto al desarrollo del índice general de precios. Por ejemplo, fíjate, en mayo la variación fue de 6.1, en junio fue de 4.7 y en julio fue de 3.2. Por supuesto, esto no es para alegrarnos, pero la tendencia es a continuar haciendo todo lo posible desde el punto de vista de la política monetaria, desde el punto de vista de la política fiscal y por supuesto desde el punto de vista de la coordinación estrecha que tiene el Banco Central con el Ejecutivo Nacional para lograr entonces desacelerar la inflación y lograr en un futuro, que no voy a decir de corto plazo por razones que conocemos, lograr buscar una estabilidad en el marco de los precios y por supuesto además de esa estabilidad, la preservación de la moneda como tal lo contempla la ley del Banco Central de Venezuela. ¿Qué tan probable es mantener esa desaceleración considerando que vienen los meses finales del año donde bueno la actividad económica tiene características especiales, el mes de diciembre, el tema de los aguinaldos, el incremento de la capacidad del consumo, y normalmente se reflejan cifras altas en cuanto a la inflación allí? Precisamente en ese ámbito entonces viene una excelente coordinación entre las dos instancias y allí estamos justamente ya previendo los gastos que puedan generarse a finales de año, que son normales y recurrentes en el contexto de la estacionalidad y por supuesto ya se están tomando las previsiones. Observa que a través del SICA ya estamos dando las asignaciones de divisas para los productos navideños. Eso fue una de las asignaciones importantes en el ámbito de las asignaciones que se contemplaron en la tercera subasta. Y por supuesto seguiremos irrigando recursos para fortalecer todo lo que tenga que ver con esa masa de productos, de bienes y servicios que se requieren en aras entonces de aminorar, por supuesto, esta actividad desde el punto de vista de precios. Algo que también es importante, controlar un poco desde el punto de vista de esa coordinación macroeconómica, desde el punto de vista monetario, desacelerar un poco la política monetaria en aras, o la cantidad de dinero en aras de entonces de evitar que eso pueda tener impactos negativos en los precios.